minutos. Damos la bienvenida al economista Juan Rivadeneira Frich. Él es experto en gestión de entorno y asuntos corporativos. Fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Es consultor de estrategia política empresarial y comunicación corporativa. Bienvenido, economista Rivadeneira. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre varios aspectos coyunturales del país. Iniciemos con el tema de la Asamblea Nacional y estos proyectos de ley que no dejaron de generar polémica en Ecuador. Vayamos por lo que, por lo menos hasta el momento, no conocemos: ese proyecto de ley de combate al lavado de activos que se suponía el gobierno iba a publicarlo el día de hoy. Se trata de un proyecto de ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate del lavado de activos, que lo llamó también el gobierno ley antipillos. ¿Qué es lo que ha sabido usted sobre esto que fue publicado la semana anterior por parte de diversos portavoces del gobierno como la posibilidad de que se lo publique el día de hoy? Gracias, Gustavo. Qué gusto saludarlo. Gracias por su gentil invitación. Un saludo a todos quienes siguen la señal de Antena 1 esta mañana. Bien, solo si damos un pasito para atrás nos damos cuenta de que esta asamblea, que era una asamblea pues transitoria, que estaba terminando un periodo para el cual fue electa la anterior y que por motivos de la muerte cruzada, que fue decretada por el presidente Lasso, fue electa para estos meses de función y que concluirá las mismas del 13 de mayo. Esta asamblea ha abordado en un inicio de su mandato 5 proyectos de ley urgentes que fueron aprobados en un tiempo récord de 4 meses, que eso ha sido lo que pues en muchos años quienes hemos seguido varios procesos legislativos no habíamos dado cuenta de la velocidad, de la pues esa energía que tuvo al inicio, muy positiva para el acuerdo que tenía el gobierno con pues varias bancadas legislativas y lograr aprobar esos proyectos de ley. Ahora que entramos al proceso electoral, ya pues al preelectoral hace unos meses atrás y en pocas semanas ya al proceso electoral formal, estos proyectos de ley también hay que verlos con un ojo de carácter electoral. Precisamente en el caso del proyecto de ley que ya ha sido sancionado por el presidente de la República, el proyecto de ley de alivios financieros, por ponerle un nombre genérico, ya está en vigencia, ha sido publicado en el registro oficial, y los ecuatorianos, por el tiempo que duran estos alivios que rondan hasta el cerca del mes de febrero, van a poder utilizar alguna serie de herramientas para poder paliar algunos problemas económicos, en especial de flujo, en especial de liquidez para los próximos meses. Pero nuevamente, veámoslo con ojos electorales también. Vamos a hablar en detalle de esta ley orgánica para el alivio financiero, pero quedémonos por el momento en esta expectativa que existía de la publicación de la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Así es, y esa ley que en conjunto fue presentada, recordemos que fueron presentadas las 2 proyectos urgentes al mismo tiempo, solamente se permite hacer eso para quienes nos escuchan cuando media un estado de excepción en el país, porque usualmente un proyecto económico urgente debe ingresar o puede ingresar una vez que otro sea evacuado. Dicho esto, teníamos a las 2 comisiones de la Asamblea, tanto la de Desarrollo Económico como la de Régimen Económico, trabajando en los proyectos. Y en el caso de la ley llamada para el combate al lavado de activos, incluía una disposición que fue la más polémica, la del impuesto a los vehículos, el impuesto a la comercialización de los mismos, que si uno se remite a la tabla que incluía esa ley, ese proyecto de ley, ¿sí? Hasta los vehículos de hasta $20,000 había una reducción del impuesto del 1% al 0,75%, y luego una tabla progresiva que aumentaba según el precio y el valor pues que se acuerde en una venta de un vehículo. Ese fue el tema que copó los espacios, que fue el más comentado, que fue el más polémico, pero además existían algunas disposiciones adicionales precisamente para el control del tema del lavado de activos, como eran las propias funciones de la unidad de activos financieros, la UAFE. Y eso quiere decir que era un paquete de ley que tenía algunas disposiciones adicionales que la Asamblea decidió en el primer debate votar a favor de su archivo.
Existe una El polémica principal muy argumento fuerte. que utilizaron los asambleístas fue de que la consideraron como una ley recaudatoria que era inapropiada para el momento económico que vive el país. Correcto, bajo ese argumento, Gustavo, lo que dijeron los asambleístas fue, podemos archivarla porque es una ley recaudatoria y no es momento para incluir impuestos. Por eso quise hacer un antecedente sobre lo que decía la ley y lo que se puso en el debate político, que era esta suerte de el gobierno o el proyecto de ley busca elevar impuestos, cosa que entre el un lado y el otro había una distancia enorme. Lo cierto es que la percepción ciudadana, la percepción que se puso en el sector político era que venía un aumento de impuestos, y lo cierto es que en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, hubo un voto en primer debate, que ahí está la discusión, ¿sí?, entre los juristas y quienes siguen el proceso parlamentario, de si cabía o no que se pueda archivar un proyecto de ley urgente en el primer debate. Lo cierto es que todos coincidían que se lo podía hacer en un segundo debate, pero pues había una discrepancia si se lo podía hacer en el primero. Y por eso hoy es un día importante, Gustavo. Hoy es un día muy importante porque el día de ayer, domingo, era el último día en el cual en el proceso regular debía pronunciarse la Asamblea. Por un lado, hay quienes dicen ya se pronunció la Asamblea y de hecho ya en el registro oficial ya se ha publicado este archivo y negación del proyecto que ha tenido en la Asamblea, pero por el lado de quienes piensan como el presidente y aparentemente también su equipo, estarían considerando el día de hoy como el día en el que la Asamblea no se ha pronunciado y podrían optar por la publicación de la ley en el registro oficial. Si bien economista Rivadeneira, es un tema que deberían analizarlo abogados y abogados constitucionalistas. No sé si le puedo hacer la pregunta, pedir un juicio de valor. ¿Quién cree usted que está en la razón, el Ejecutivo o el Legislativo en este tema? Bueno, quienes han seguido por muchos años el proceso parlamentario coinciden en que un proyecto de ley ordinario puede ser pues archivado en el primer debate y existe una altísima duda de que puede hacerse lo mismo con uno urgente. Claro, de hecho, ese era pero se lo ha hecho en varias ocasiones en el pasado reciente. En el ordinario sí, el urgente no ha sido así. Este era un proyecto urgente, entonces ahí dista un poco el criterio, no solo constitucional, sino también legal. Lo cierto es que además de esa discusión, hay que ver la discusión política, porque lo que me da la impresión es que aquí hay una tensada de fuerzas, por ponerlo de alguna forma, una pugna de poderes, como se solía decir hace muchos años, en la cual lo que va a determinar es que parece que los trenes se van a encontrar y todo terminará aparentemente en la Corte Constitucional si es que el gobierno decide publicar la ley el día de hoy. Hasta lo que yo conozco, quien dirige el registro oficial no es que tiene la facultad de decir yo publico algo o no publico algo. Me parece que que es una función adscrita a la Corte Constitucional, tiene su tarea de publicar lo que los poderes públicos le solicitan que así lo haga. Dicho eso, nos encontraremos nuevamente, porque no es la primera vez en Ecuador que tenemos estas discrepancias de carácter legal que terminan resolviéndose en las arenas de lo político, y podremos ver ahí pues una batalla nuevamente en la Corte Constitucional que tomará tiempo, y hasta eso, si es que se publica la ley, incluso podría entrar en vigencia. Hay algunos criterios calificados que los hemos dado a conocer en este medio de comunicación, criterio de expertos, que consideran que esta ley tiene en realidad propuestas interesantes para combatir el lavado de activos, que es uno de los gravísimos problemas que enfrenta el país con la narcodelincuencia, y señalan que el Ejecutivo quizá lo más correcto que puede hacer sería reformar este proyecto y enviarlo nuevamente a la Asamblea, pero está también en la contraparte de que esto no va de la mano con el calendario electoral. Absolutamente, y además hay un tema adicional que no es menor, la unidad de materia. Recordemos que hubo una discusión respecto a la unidad de materia en este proyecto de ley, porque además incluía una reforma a cómo pues, se constituyen o pues existen las asociaciones y los equipos de fútbol. Creo que es un secreto a voces de que, por supuesto, no es que los equipos de fútbol son organizaciones sin fines de lucro, pero finalmente son organizaciones que tienen un importante movimiento económico, y creo que hubo también una discrepancia a partir de
si es que la ley tenía, además de los impuestos, además de los temas deportivos y algunos adicionales, si cumplía o no con esa unidad de materia. Lo que podría pasar y que también ha sido pues, costumbre en algunos casos en el pasado, es que el gobierno vuelva a introducir una iniciativa para que sea aprobada, pero a vista cuentas que estamos en una elección, creo que esta suerte de pulsada es algo que es probable que tengamos nuevamente. ¿Le sorprendería a usted si el gobierno opta por esa salida, la de publicarla en el registro oficial? Bajo ninguna circunstancia, Gustavo, no me sorprendería. Pienso que va a defender su argumento y todo esto se inscribe en un ambiente político, electoral muy caliente, ¿sí? Cada vez se va a ir calentando mucho más. Estamos a pocas semanas del inicio formal. Ya en 30 días estaremos ya en la campaña formal, ¿sí? En la cual ya pues se puede hacer todo lo que es publicidad electoral, así que no me extrañaría que el presidente de la República tome la decisión y también que así lo enfrente en la arena de lo político. Podría darse en las próximas horas y estaremos atentos. Vayamos al otro proyecto de ley orgánica para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones de futuro, proyecto que es ya ley, se lo aprobó por parte de la Asamblea, lo envió para publicación en el registro oficial el presidente de la República. Ese proyecto busca proporcionar alivio financiero a ciudadanos y fortalecer la economía de el país. Hay un aspecto por el cual quisiera iniciar esta intervención suya. Tuvimos una entrevista la semana pasada con un experto tributario de aquí de la ciudad de Cuenca. Tratamos de alguna manera de cuantificar cuánto costaba al país esta ley orgánica y era una situación bastante difícil de hacerlo, pues tenía una serie de interpretaciones que debían darse a cada uno de sus artículos. Además, son temas que no tienen que ver necesariamente con la letra de la ley, sino con la situación de los beneficiarios, ya sean personas naturales o jurídicas, así como la situación en otros casos de entidades que recaudan, ya sea créditos como Ban Ecuador, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le pregunto, ¿tiene usted una idea de, en términos cuantitativos, cuánto significa esta ley que fue aprobada por la Asamblea para el erario público y afecta también, de hecho, al sector privado? Usted tiene mucha razón, Gustavo, y a quien usted ha entrevistado también, en la medida en que viendo hacia adelante es muy difícil advertir cuánto puede llegar a costar, porque también en muchos casos quienes pueden usar esos beneficios tienen que solicitarlos en buena parte de ellos, es decir, tienen que hacer uso de esta posibilidad. La pregunta es cuántas personas se van a ver familiarizadas, van a necesitarlo y van a optar por estos alivios, porque son pues una válvula, es una opción que están apareciendo y que podrían hacerlo. Ahora, si nos vamos hacia atrás, en cambio, creo que nos puede dar una sensación y creo que ahí tendremos una idea de cuánto puede llegar a costar esto. ¿Y a qué me refiero? Esta ley, si bien no incluía una obligatoriedad, enhorabuena, para el caso de la banca privada. Recordemos que cuando hubo el COVID-19, ¿sí? La crisis del COVID-19 y llegó esta medida de alivios, ¿sí? Se propuso también la posibilidad de que se refinancien, se renueven, se noven algunos créditos que tenían los ciudadanos con la banca privada. El dato final, después de ocurrida toda la pandemia y ocurrida la ley, resultó en que el 30% de las personas que tenían un crédito en el sistema bancario privado optaron por este tipo de herramientas. ¿Por qué es importante esta reflexión? Primero, para dar cuenta que no todas las personas, ¿sí?, acceden a este tipo de alivios. Segundo, no todos lo terminan necesitando. Hay personas que por alguna u otra razón todavía pueden cumplir con sus compromisos y eso es bueno, porque en la medida en que ellos pueden cumplir los compromisos, una institución no se ve afectada financieramente si es que quienes realmente lo necesitan acceden a ellos. Como le digo, Gustavo, esta ley no incluye una obligatoriedad, enhorabuena, a la banca privada, sino la opción, como ya lo reguló la Junta Financiera hace pocas semanas, de que los ciudadanos se acerquen y caso por caso puedan tener pues una opción de pues refinanciar o novar o acceder a herramientas distintas, pero en el caso de la banca pública también hay que pensar, creo yo, con un criterio similar. ¿Cuántas personas van a finalmente acceder
a este tipo de beneficios que además son buena parte de ellos por un periodo corto, ¿sí? Por un periodo de algunos meses y veremos en adelante cuánta gente se está acogiendo a estas opciones. Otra de las críticas que se ha hecho a este proyecto de ley que tiene algunas amnistías tributarias, condonaciones, es que no deja sentado buenos precedentes, no contribuye, por ejemplo, a la cultura tributaria. Absolutamente, porque es lo que ha pasado en los últimos 40 años en el Ecuador. Y me refiero precisamente, y usted, Gustavo, recordará igual que yo, todos los procesos de condonación de deudas de la banca pública. Existe una suerte de ciclo de condonación, por ponerle un titular. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay muchas personas que se endeudan con la banca pública y casi que, voy a exagerar en el lenguaje, pero casi que esperan a que llegue ese nuevo ciclo de condonaciones y eso solamente afecta también a la sostenibilidad de la banca pública que precisamente está pensada en ser una banca de desarrollo, en llegar donde la banca privada no llega necesariamente, donde el Estado en su tarea pues también de proteger y de apoyar a los ciudadanos llega y que a veces termina siendo un poco más costoso, pero es donde llegan ese tipo de créditos. Entonces creo que también es importante entender, tanto por cultura tributaria como usted señala, como por sostenibilidad de la banca pública que siempre y en todo el mundo es vista como una banca de desarrollo social. Para pasar a otro tema, le pregunto muy directamente, ¿cuál sería la relación político-electoral de estas leyes con el presidente Noboa? Bueno, para empezar fueron propuestas por él. Son propuestas que las ha hecho el presidente de la República en este momento. Me parece que en el tema del lavado de activos el presidente envió un mensaje del interés del gobierno, pues de hacer una batalla también a lo que hace poco dos expresidentes que visitaron el país señalaban respecto al narcotráfico. Y es como, entre comillas, se secan a estas organizaciones y es precisamente por la llave de los recursos. Y me parece que ahí había una intención de esa naturaleza. Y en el segundo caso, me parece que en época electoral también estos alivios que, pues, a partir de la crisis eléctrica que hemos vivido, aparecen con, pues, una razón, pues, de alguna u otra forma que se comprende, pero también que se inscribe en una suerte de momento electoral en la cual pues se permiten condonaciones, se permiten pues todo lo que incluye también de los paquetes de créditos a los estudiantes. Hay una serie de temas de coactivas que no van a ser fijadas hasta el mes de febrero final. Recordemos que al inicio de ese mes la primera vuelta. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no podemos abstraernos de una época electoral cuando se presentan estos proyectos de ley, no sin pues pensar que únicamente su motivación es electoral. Me parece que en un caso es el tema del narcotráfico y en el otro caso es el tema de la crisis eléctrica. Quisiera, pasando ya a otro tema, preguntar también cómo ve usted la pertinencia de este nuevo feriado de 5 días que ha decretado el gobierno ya para comenzar el año 2025. Hay opiniones vistas también en este tema, un sector turístico que sin duda tendrá beneficios. De hecho, se dice que el ministro de Turismo, dicho sea de paso, cuencano, es quien había propuesto la generación de este puente, pero hay también preocupación por los sectores productivos. Son días no recuperables por una parte y en el año 2024 los sectores productivos señalan que los ingresos han bajado drásticamente con un efecto de aproximadamente unos 2.000 millones de dólares menos en ventas en el transcurso de estos últimos 12 meses. Me parece, Gustavo, que estamos entrando a lo que usualmente debería ser visto como encontrarle un equilibrio a una decisión que tiene distintas aristas y distintas formas de ver, como usted bien menciona. Ya el feriado anterior, que fue pues de 5 días también, dejó al sector turístico importantes resultados. Esto se evidenció en las publicaciones de prensa, en las cuales se destacó la masiva pues, presencia de turistas y que aprovecharon ese tiempo para poder pues, visitar el Ecuador y pues, hacer los correspondientes gastos, que eso le ayuda al sector turístico a recuperarse. Y por otro lado, se tiene todo el sector que ha visto más bien muy perjudicado con los apagones también, como es el sector comercial, que es el sector que más ocupa ecuatorianos en el Ecuador.
y además del sector industrial, que es donde precisamente está el motor de la economía, que no podemos dejar ni abstraernos de pensar que también ha sido golpeado. Yo veo más bien, pues, con una suerte de, ¿cómo decirlo? No sé si es de esperanza o al menos sí de entender que siendo 9 de diciembre hay tiempo para que la autoridad pública pueda balancear esta decisión, no cambiarla, pero sí balancearla y dar cuenta que pues hay algunos actores determinados del sector privado que desean ocupar esos espacios también para producir, para trabajar en sus distintos sectores y que tal vez pueden encontrar un espacio si es que de alguna u otra forma los recargos adicionales que se producen en esos feriados pueden ser manejados de una manera distinta. ¿Y a qué me refiero con esto? A que pueda declararse una suerte de suspensión, ¿sí? Y que no sea obligatoria. Me parece que todavía hay tiempo y me parece que en el Ecuador tenemos que tomar pues también con un poco de tranquilidad este tipo de decisiones y pensar que nos estamos enfrentando todavía a unas semanas adicionales en que se puede tomar una decisión, creo yo, que ayuda a balancear y ayudar a varios sectores de la economía que se encuentran golpeados. Bien, economista Rivadeneira, para terminar, sabiendo que usted es también, dentro de sus actividades profesionales, consultor de estrategia política, empresarial, comunicación corporativa y tiene una relación con distinguidos cuencanos que integran la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca, quisiera pedirle una visión local sobre Cuenca, ciudad en la cual nos quejamos mucho del centralismo, pues nos afecta en una serie de toma de decisiones que deberían tomarse de forma más ejecutiva por los intereses de esta ciudad, que sufre de problemas graves de comunicación, tanto aéreas, pero particularmente terrestres, por el mal estado de sus carreteras, y siempre una distancia con los gobiernos de turno que postergan una serie de proyectos para acá. En todo caso, no quiero ponerle en el punto de tener que criticar o dar la remediación para disminuir, para atenuar el tema del centralismo, sino más bien pedirle a usted una visión desde el punto de vista estratégico de hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos Cuenca para continuar aportando de una manera importante, significativa al desarrollo del país. En ningún caso, Gustavo, me pongo en un aprieto, más bien sería un atrevido si es que yo desde Quito intento dar lecciones a los hermanos cuencanos, pero lo cierto es que me une pues una profunda amistad y un entusiasmo que comparto con buena parte del sector industrial y en muchos casos comercial también de la ciudad. Me parece que el sector, y me voy a referir al sector privado más que al público, quizá del público me faltan alguna información, pese a que veo pues una administración que de lo que he visto en los números tiene una popularidad interesante. Hace poco se ha dado un evento en la ciudad que me parece, como decía el presidente de la Cámara de Industrias y Producción la semana pasada en su discurso, todavía decía él, nos tomará un tiempo más darnos cuenta de la magnitud del evento que tuvimos en Cuenca. Yo estuve presente 4 días en la ciudad, me pareció maravilloso ver que en una ciudad como Cuenca, que tiene tanto que ofrecer, se aloje un evento de esta naturaleza que convocó a una comunidad empresarial enorme de Iberoamérica, y creo que eso demuestra los desafíos que puede enfrentar el cuencano y la ciudad. Sin duda que el problema del centralismo es algo que lo viven muchas ciudades en el país. Me parece que en el caso de Cuenca tampoco es que es algo que han estado exentos, pero creo que, y mi mensaje va mucho a lo virtuoso del sector privado cuencano. Me parece que es un sector privado pujante, vibrante, que ya le queda muy pequeña en muchos casos la ciudad y comienza a ver otras alrededor, sino otros países para exportar. Y creo que ahí tienen un espacio enorme de crecimiento, fuera de que siempre pues será la ciudad que, en mi opinión, sigue siendo quizá la más admirada por el talento, por la cultura, por su forma de procesar los problemas. Me da la impresión, y ojo que nuevamente usted me ha dado una licencia, Gustavo, para poder expresarme de esta forma,
pero visto desde afuera hay un profundo respeto por la ciudad y me parece que tiene un enorme potencial para poder darle al Ecuador también una serie de herramientas de cómo buscar un crecimiento ordenado y cómo también tener un camino hacia el empleo. Cuenca sigue siendo una ciudad que demuestra que pues es, si no me equivoco, la que tiene la relación de empleo formal más alta del país o una de las más altas, y eso nos da cuenta que están atendiendo uno de los problemas que viven los ecuatorianos en buena parte del país de mejor manera. Yo creo que esa lucha que tienen los cuencanos y que tiene la ciudad debe continuar. Más bien, pues creo que es parte de lo correcto exigir lo que les por derecho lo necesitan además, y porque es una ciudad que cada vez sigue creciendo mucho más, así que pues más bien el deseo de que el próximo año sea lo que yo creo que debe ocurrir, que es ser un año de trabajo y un año de producción, y no me queda duda que de Cuenca vendrá buena parte de este. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido. A las órdenes y encantado. Declaraciones del economista Juan Rivadeneira Frisch, él es experto en gestión de entornos y asuntos corporativos, fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, tiene una amplia trayectoria en temas relacionados con gerencia y economía, tanto privada como pública, y es consultor de estrategia política empresarial y comunicación corporativa. Son las 9:01.